Todos. Mi, mi nombre es Diana Sánchez, estoy en el área de nóminas como gerente y pues el día de hoy vamos a impartirles este seminario referente a los asimilados a salarios. Creo que ya somos bastantitos los que estamos en el aula, entonces vamos a continuar. Eh, Francisco y yo vamos a estarles impartiendo este seminario. Espero sea de su agrado. Cualquier duda, pues estamos pendientes para ayudarlos en lo que nosotros podamos ayudarlos. El contenido de este seminario, pues vamos a estar tocando puntos estratégicos referentes al tema de asimilados a salarios. En primera instancia estaremos viendo cuáles son los ingresos de las personas físicas que se consideran bajo este rubro. Cuáles son las reglas para comprobar tales conceptos y cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que estos importes o estos conceptos se consideren como deducibles para las personas que realizan el pago. Asimismo, vamos a ver cuáles son las obligaciones que tienen las personas físicas que perciben estos ingresos y cuáles son las obligaciones que tienen las personas morales o las empresas eh, que pagan estos conceptos. Entonces, vamos adelante. En las disposiciones generales, pues vamos a estar describiendo cuáles son los ingresos de las personas físicas y cuáles están grabados para el pago de ISR. ¿Cuál es el entorno tributario? El marco tributario para los trabajadores en el ISR, los ingresos por la prestación del servicio personal subordinado según la ley del ISR, que esto pues se refiere a los sueldos y salarios. Y de aquí para adelante estaremos viendo cuáles son los ingresos que se asimilan a salarios según la ley del ISR, que básicamente pues aquí están listados, ¿no? Son los ingresos que perciben los funcionarios y trabajadores federales, estatales y municipales, los rendimientos que perciben y anticipos, cuenta de utilidades, los honorarios a consejeros, administradores, comisarios y otras personas, los honorarios preponderantes. Aquí vamos a describir cuándo se consideran, perdón, Perdón, aquí vamos a definir cuándo un honorario es preponderante y cuándo no. Esto es, por ejemplo, cuando perciben ingresos por honorarios de varias personas morales. Tenemos que definir en qué porcentaje se compara con respecto a los ingresos de otras personas morales y con esto sabemos si los ingresos son deducibles para las personas que lo pagan. Bueno, si el concepto es deducible para la persona que lo paga. ¿Y cuáles son los honorarios optativos? Bueno, aquí se van a describir cuáles son los ingresos asimilables a salarios en el ISR. Esto pues básicamente lo describe el artículo 94 de la ley del ISR, donde nos menciona que las personas físicas que realicen actividades empresariales que opten porque sus ingresos se asimilen a salarios. Esto pues obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos, sobre todo pues debe estar especificado de forma escrita mediante una carta. ¿Cuál es el límite para tributar en este régimen de los ingresos asimilables a salarios por honorarios e ingresos por actividad empresarial? Cuando sobrepasan el límite, pues ya se convierten en honorarios profesionales. Se paga el impuesto con otra metodología, no aplicando la tarifa del artículo 96. Eh, Opción que el patrón otorga al trabajador para adquirir acciones y socios de sociedades de solidaridad social, como es el
Bueno, vamos a tocar este punto del CFDI para deducir pagos por ingresos asimilables a salarios. Esto pues básicamente es el comprobante que extiende la persona moral que hace el pago de estos ingresos asimilables. Y como les mencionaba, pues estos ingresos asimilables básicamente se describen en el artículo 94 de la ley del ISR, de la fracción 1 a la fracción 7. Y bueno, aquí vamos a estar ya mirando a quiénes pueden percibir estos ingresos, que en primera instancia tenemos a los funcionarios y trabajadores federales, estatales y municipales. Es conveniente mencionar que, aunque la fracción 1 del artículo 94 de la ley del ISR, un segundito por favor. Bueno, aquí, perdón por la interrupción. Este artículo nos menciona que aunque estos ingresos se consideren como sueldos, como salarios, también especifica que para efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos de salario las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, en resumen, estos ingresos se asimilan a salarios y tienen un tratamiento fiscal especial. Mm, Rendimientos y anticipos a cuenta de utilidades. Em, En este mismo artículo, en el 94, en la fracción 2, se dispone que para los efectos de este impuesto se asimilan a los ingresos los siguientes: los rendimientos y anticipos que se obtenga de miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Entonces, este artículo nos está describiendo específicamente cuáles son los ingresos que se pueden asimilar a salarios. Y bueno, la retención del ISR, pues básicamente se va a aplicar la misma tarifa que utilizamos para la determinación del ISR por sueldos y salarios, que pues está estipulado en el artículo 96 de la ley del ISR. En este caso, pues aquí dice deducciones en el ISR de los pagos por rendimientos y anticipos. Las personas morales del título 2 de la ley del ISR que efectúen pagos por rendimientos y anticipos podrán deducirlos. Esto es para las personas que pagan los asimilados a salarios. Em, Van a poder hacerse deducibles estos conceptos. Los pueden deducir de sus ingresos acumulables, tal como lo dispone el artículo 25 de la ley del ISR en su fracción 11. Y bueno, aquí se describe puntualmente qué nos dice este artículo. Nos dice, los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades, asociaciones civiles a sus miembros cuando los distribuyan en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley. Todos estos conceptos van a tener un sustento y van a estar estipulados en sus actas de asamblea,
por medio de cartas y más adelante vamos a estar viendo cómo se van a formular estas cartas, qué contenido deben de tener, cuál es la estructura de estas cartas. Gracias. Continúa. Lo que pasa que estaba en otra salita y estaba un poquito, bueno, me estaban interrumpiendo un poquito, pero ya estoy en otra sala más pequeña y donde no vamos a tener interrupciones. Mil disculpas. Continuamos. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo las personas morales no lucrativas que paguen remanentes. Bueno, aquí pues es importante destacar que de acuerdo al artículo 142, fracción 10 de la ley del ISR, si existe un remanente que no se considera ingreso asimilable a salarios y por tanto el tratamiento fiscal que le corresponde no es el que se comenta en este tema, o sea, no se aplica el- la tarifa del 96, sino que se debe causar el ISR directamente aplicando la tasa más alta, que es el 35% sobre este concepto. Y bueno, el artículo 142 nos dice que se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este capítulo los siguientes. La parte proporcional que corresponde al contribuyente del remanente distribuible que determinan las personas morales, a que se refiere el título 3 de esta ley, siempre que no se hubieran pagado el impuesto a que se refiere el último párrafo del 79 de la misma ley. Entonces, esta es como la excepción, ¿no? No entra para determinar el ISR con con la tarifa del 96. Respecto a la retención del 35 del ISR, que corresponde al remanente distribuible, el cuarto párrafo del 145 de la ley establece lo siguiente. En el supuesto de los ingresos a que se refiere la fracción 10 del 142, las personas morales tendrán como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152. Estamos hablando de un cálculo de ISR con las tarifas del 152 que es de forma anual de la misma sobre el monto del remanente distribuible, el cual enterarán conjuntamente con la declaración señalada en el artículo 96 de esta ley o en su caso en las fechas establecidas para la misma y proporcionará al contribuyente el comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido. Bueno, pues a toda operación que realiza la persona moral o la empresa, corresponde la emisión de un CFDI. Entonces, este CFDI va a respaldar los ingresos que percibe tanto la persona física como los conceptos que pagan las personas morales. Los honorarios a consejo, administradores, comisarios y otras personas. Pues claramente en la fracción 3 del artículo 94 de esta ley nos dice que para efectos de este impuesto se asimilan a ingresos los siguientes, ingresos por salario. Los honorarios a miembros de consejo directivo, de vigilancia, consultivos y de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Igual aquí pues se desglosa se separan las personas a las que se les va a considerar el ingreso como asimilable de acuerdo a este artículo, que son los miembros de consejos directivos, de vigilancia, de consejos consultivos,
y de cualquier otra índole, así como los administradores, comisarios y gerentes generales. Y bueno, en esta siguiente parte vamos a estar mencionando cuál, ejemplos de qué personas se consideran en consejo directivo, de vigilancia, consultivos, eh, especialmente pues en algunas instituciones, ¿no? O sociedades, comités ejecutivo estatal o de carácter nacional de los diferentes partidos políticos, el Consejo Técnico del IMSS, la Junta de Gobierno de la CONSAR, el Consejo Superior del Cooperativismo, y bueno, estos se señalan en estas distintas leyes, primero en la Ley del Seguro Social, la Ley del SAT y la Ley General de Sociedades Cooperativas, y cualquier otro órgano directivo de la administración pública. En tema de quiénes se clasifican en el Consejo de Vigilancia, pues como ejemplo tenemos la Comisión de Vigilancia del Infonavit. Esto pues lo respalda el artículo 18 de la ley del Infonavit. La Comisión de Vigilancia del IMSS, que y de igual manera está sustentado en el artículo 265 de la ley del Seguro Social. El Consejo de Vigilancia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que está sustentado en el artículo 84 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Respecto de los consejos consultivos, como ejemplo tenemos el Consejo Consultivo Regional del IMSS y el Consejo Delegacional del propio Instituto del IMSS. Esto lo sustenta el artículo 270 y 273 respectivamente. Otro ejemplo de consejo de otra índole, como lo menciona el artículo 94, nos dice que el Consejo de la Judicatura Federal. Y respecto de los administradores, pues aquí tenemos igual varios ejemplos. Puede ser de una sociedad civil y esto pues está sustentado en el artículo 2709 del Código Civil para el Distrito Federal, o para Ciudad de México. Ah, de una sociedad de nombre colectivo, está en el artículo 36 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la misma forma que el consejo de una sociedad en comandita simple. Esto está respaldado en el artículo 54 de la misma ley. El consejo de administración a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Sociedades Cooperativas, y los administradores o consejos de administración a que se refiere el artículo 142 y 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Em, Pues básicamente este tema es sí algo extenso, pero básicamente es conceptos. La práctica pues está un poco más sencilla. Si dominamos la teoría, pues ya va a ser mucho más sencillo al momento de realizar el cálculo de la retención por estos conceptos. Y así sabremos también si la persona moral puede hacer deducibles estos conceptos. Gerentes generales, bueno, sobre los gerentes generales tenemos igual dos ejemplos. Eh, Aquí pues nos marca que existe confusión en el sentido de que el gerente general pueda ser trabajador, lo cual pues no siempre funciona así. Em, pero pues bueno, la ley del ISR se refiere a las personas que tienen a su cargo la representación de una sociedad, o sea, los representantes del patrón en los términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Y en los términos que se indican de la lectura en su texto, dice que los directores, los administradores, los gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados como representantes del patrón. Esto pues también debe estar respaldado con cierto documento, por ejemplo, un poder notarial, y ahí pues se van a describir las funciones que tiene cada persona
ya que pueden ser funciones solo administrativas y pueden ser pues representantes legales. Eh, Serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Esto pues es para las empresas los trabajadores que perciben sueldos y salarios, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada. En el artículo 74 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se aplica a la sociedad de responsabilidad limitada, establece respecto de su administración lo siguiente. Aquí es un poquito diferente. Un segundito. Ay, es que me gargantita. Em, la administración de las sociedades de responsabilidad limitada está a cargo de uno o más gerentes, que en este caso pueden ser socios o personas totalmente extrañas a la sociedad. Pero pues bueno, estos tienen que estar designados y puede ser de una forma temporal o puede ser un tiempo indeterminado, o sea, no hay ni principio ni fin. Y bueno, como lo dice, salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores. O sea, todo esto debe estar perfectamente documentado para establecer igual los periodos, las personas, las facultades. Sociedad anónima. En el artículo 145 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se refiere también a los gerentes de las sociedades anónimas en los términos siguientes. La Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración o el administrador único puede nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. O sea, también puede ser una persona ajena a bueno, puede ser una persona que no sea accionista. Em, la retención del artículo 35, la retención del 35% de la ley del ISR, en relación al ISR, deben pagar estas personas por los ingresos que se asimilan a salarios y que perciben en los términos de la fracción 3 del artículo 94. Se establece en el quinto párrafo del 96 que a la letra dice, tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, como ya los mencionamos, o sea, ya mencionamos todos los ejemplos que caben en esta descripción, así como de los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, la retención y entero a que se refiere este artículo no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de la ley del ISR. Volvemos al impuesto anual sobre su monto, salvo que exista además relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso se procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo. Bueno, aquí pues básicamente están ejemplos de cómo se tiene que hacer la retención por el tema de honorarios. En caso de que una persona reciba únicamente ingresos por honorarios en su carácter de consejero, el importe del ingreso se multiplicará por el 35%, que es la tasa máxima de retención de este impuesto. Y bueno, este es el ISR a retener. Estos son algunos ejemplos. Hay una persona A que percibe 1,000 pesos de honorarios. Se aplica directamente la tasa del 35% y tenemos una retención de 350 pesos. Em, para 10,000, pues son 3,500. Para 20,000 tenemos un monto de ISR retenido de 7,000. Para el monto de 100,000, pues tenemos un monto de 35,000 pesos de ISR retenido por honorarios.
Está prácticamente sencillo el procedimiento, es directamente sobre el ingreso. Aquí hay ejemplos de cómo es que se determina esta retención cuando se perciben ingresos por honorarios y salarios. En caso de que una persona perciba honorarios por ser consejero y además existe la relación laboral subordinada con la persona que le paga los honorarios, la retención será la que resulte de aplicar a la suma de los ingresos la tarifa del artículo 96. Pues esto ya sabemos que la tarifa del artículo 96 tiene un límite inferior, un límite superior, tiene un porcentaje de impuesto sobre excedente y una cuota fija que sumar. Entonces se aplica todo el procedimiento para la retención y por eso, en este sentido, si el trabajador uno tiene un ingreso por sueldos y salarios de 20,000 pesos y otro ingreso por honorarios o gratificaciones de 1,000 pesos, se suma la totalidad del ingreso y nos da un importe total de 21,000 pesos. A este importe se le aplica la tarifa del 96 y como resultado tenemos un ISR retener de 2,818. La tasa o el porcentaje de ISR que se aplica por este total de ingresos está en un porcentaje de 13,42. Varía dependiendo del ingreso que tenga la persona por ambos conceptos y no se aplica pues directamente, ¿no? Es como si fuera solo sueldos, o sea, se aplica el procedimiento del 96 en lugar de aplicar la tarifa el porcentaje más alto de ISR, del 35. Mm, Aquí hablaremos sobre las consecuencias fiscales que se dan por retener menos del 35% del ISR. Pues como en todos los impuestos, ¿no? Si no pagas en tiempo y si pagas de menos, pues la autoridad te va a requerir el pago completo, pero si ya no estás en la fecha límite, entonces te va a cobrar accesorios como son los recargos, las actualizaciones y si no te va tan bien, pues también multas, ¿no? En este sentido, pues lo mismo aplica. Si no se calcula el impuesto con la retención de al menos el 35% del ingreso, em, el primer párrafo de la fracción 5 del artículo 27 de la ley del ISR establece como requisito de deducción cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entrega de impuestos a cargo de terceros o que en su caso se recabe de estos copia de documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Esto pues básicamente son los CFDIs. Por tanto, es muy importante asegurarse de que la retención que estés aplicando como persona moral, como empresa, cuando proceda, pues haya sido al 35% sobre el ingreso de la persona física y dependiendo pues el concepto que estés pagando, ¿no? Ya vimos que si se trata de un sueldo, pues la retención es con el artículo 96, aplicando la tarifa del 96. Si se trata de un honorario, es aplicando directamente sobre el ingreso la tasa más alta que es el 35%. Y bueno, aquí ya vienen cuáles son los requisitos para deducir los pagos por honorarios a consejeros y administradores. Como bien les explicaba, hay obligaciones que tiene que cumplir tanto la persona que percibe el ingreso como la persona que realiza el pago. Un momentito.
Ok. Entonces, las personas morales tienen que respetar ciertos requisitos para hacer deducible este concepto de pago por honorarios a consejeros y administradores. Los pagos de honorarios a consejeros y otras personas pueden ser deducibles cuando se cumplan los requisitos de la fracción 9 del artículo 27 de la ley del ISR, que establece lo siguiente. Las deducciones autorizadas en este título deben reunir los siguientes requisitos. Y aquí hay que poner mucha atención porque, bueno, más adelante les vamos a dar ejemplos de cómo hacer el comparativo respecto de lo que menciona este artículo. Que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia, esto a las juntas, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes. Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Ese es un primer punto. El siguiente es que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidas no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente, o sea, por el total del personal de la persona moral o de la empresa. Y otro aspecto es que no exceda del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. O sea, hay que hacer un comparativo de cuál es el importe de los honorarios contra el sueldo del funcionario de mayor jerarquía, contra los sueldos y salarios del total del personal de la empresa y contra el 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. Bueno, pues aquí viene la determinación del monto de los ingresos. El primer requisito consiste en que los honorarios o gratificaciones se determinen en cuanto al monto total y percepción mensual o por asistencia a junta. Consideramos que dicha determinación debe ser previa al pago, o sea, debe estar establecida en algún documento de forma escrita cuál va a ser el pago de forma anual y cuál va a ser el pago de forma mensual. Y bueno, pues aquí dice, constar en acta de asamblea de accionistas, en la cual la asamblea toma el acuerdo relativo a la remuneración de los consejeros, el cual puede ser monto total y percepción mensual. Por ejemplo, la asamblea acuerda remunerar a cada consejero con 120,000, que es el monto de forma anual, los cuales se pagarán 10,000 cada mes. O sea, esta es la percepción mensual. O texto de acuerdo de la asamblea. La redacción del desahogo del punto de la orden del día del acta de asamblea de accionistas podrá ser tan sencilla como la siguiente. Ratificación de sus cargos o en su caso nombramiento de los administradores. Pasando a tratar el sexto punto de la orden del día, después de deliberar, la Asamblea acuerda ratificar a sus cargos de presidente, secretario, tesorero del Consejo de Administración, así como lo correspondientes a vocales, así como a los correspondientes vocales, agradeciéndoles el desempeño de sus cargos por el periodo que se analiza y otorgándoles el voto de confianza. Igual ratificando se hace al comisario de la sociedad. Igual ratificación se hace al comisario de la sociedad. En relación a los honorarios o gratificaciones por el desempeño de los cargos en que les ratifica, la Asamblea acuerda que sean de 120,000 anuales. Este es un ejemplo de cómo se redacta el acta de asamblea y cuáles van a ser los ingresos
para las personas designadas de forma anual y también de forma mensual. Aquí señala el periodo de qué fecha a qué fecha. Entonces, dice, acuerda que sea de 120,000 de forma anual para el presidente, secretario, tesorero, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025. O podría mencionarse que dicha cantidad se asigna por un periodo indefinido hasta nuevo acuerdo de la Asamblea. Esto quiere decir que igual se puede mencionar el periodo en que van a estar vigentes estos ingresos o si no se quiere mencionar el periodo, se entiende que son de forma indefinida, los cuales serán pagados a razón de 10,000 cada mes. Para los vocales, bueno, aquí especifica que para los vocales será el ingreso de un 50% de lo que se otorga a presidente, secretario y tesorero. En relación al comisario de la sociedad, le corresponden 96,000 pagaderos en el mismo periodo a razón de 8,000 pesos mensuales. Pues aquí ya, como vemos, especifica cuál va a ser el ingreso de forma mensual y el total de ingreso al año para ellos. Además, también se debe de especificar cuál va a ser el ingreso por asistir a las juntas. Entonces, la asamblea, aquí en la letra dice, la asamblea de accionistas acuerda remunerar a cada consejero por asistencia a cada junta de consejo de administración, por ejemplo, asignando 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 o un centenario, o la cantidad que sea conveniente en cada caso. Este requisito es fundamental para ser el primero de ellos, ya que en caso de no estar satisfecho, aunque los siguientes se cumplan, no serán deducibles los honorarios o gratificaciones. Esto quiere decir que debe existir sí o sí el escrito, porque ya lo mencionábamos, hay 4 requisitos. El primero de ellos es este, que se establezca mediante actas de asamblea cuál va a ser el ingreso para los consejeros y puede ser el total de ingresos al año, puede venir un periodo determinado o indeterminado y cuál va a ser el ingreso de forma anual. Si no se respeta este requisito, entonces no podrá ser deducible para la persona moral o la empresa. Bueno, aquí viene otro ejemplo. Texto de acuerdo de la asamblea. La asamblea de accionistas también podrá establecer la remuneración en función de la asistencia a las juntas en los términos siguientes. En relación a los honorarios o gratificaciones por el desempeño de sus cargos, los miembros del Consejo de Administración percibirán la cantidad de 20,000 por cada junta a la que sean convocados y asistan. Esto a lo mejor no va a ser de forma mensual, sino solamente cuando se convoque a junta. Por el desempeño de su cargo, el comisario percibirá la cantidad de 96,000, los cuales serán cubiertos a razón de 8,000 mensual. ¿O sí? Bueno, el siguiente punto es realizar el comparativo de los honorarios que perciban estas personas o gratificaciones comparado contra el sueldo del funcionario de mayor jerarquía. El segundo requisito consiste en que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Esto pues es simple, ¿no? Hacemos un comparativo. Aquí nos vemos el comparativo de la columna A, donde nos dice que son honorarios o gratificaciones a cada consejero. Hacemos la sumatoria y en total nos da 1,200,000.
Si lo comparamos contra el sueldo del funcionario de mayor jerarquía, que eh, para este año percibe 600,000, entonces aquí nos dice que estos honorarios o gratificaciones no van a ser deducibles porque es menor el sueldo del funcionario mayor. En los siguientes ejemplos, en el B y en el C, vemos que por lo menos en el B iguala la cantidad y por lo tanto son deducibles para persona moral o para la empresa. El siguiente requisito de los cuatro es que los honorarios o gratificaciones sean iguales o menores a la totalidad de los salarios de todos los colaboradores de la empresa. Entonces aquí nos dice, el tercer requisito consiste en que el importe total de los honorarios anuales establecidos no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. Como puede observarse, este tercer requisito hace necesario que la totalidad de los honorarios o gratificaciones anuales que se establezcan a favor de los consejeros no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. En el ejemplo A, tenemos que el total de honorarios o gratificaciones es por 12 millones, comparado contra el total de sueldos y salarios que es de 8 millones. Aquí pues no supera el total de los sueldos y salarios, por lo tanto, son, eh, ¿son deducibles los honorarios o gratificaciones? No, no son deducibles. En el ejemplo B y C, pues tenemos la misma cifra de los 12 millones y en el C, pues ya está superando el sueldo y salario, está superando el monto de los honorarios o gratificaciones, por tanto, en estos dos casos sí son deducibles. El cuarto requisito consiste en que los honorarios o gratificaciones sean iguales o menores al 10% de las otras deducciones. Entonces, misma práctica, vamos a hacer un comparativo del total de los honorarios o gratificaciones que se pagan a consejeros contra las deducciones del ejercicio o contra el 10% de las deducciones del ejercicio. Por ejemplo, en el ejemplo uno o A, tenemos que el total de honorarios es por 12 millones contra el 10% de las otras deducciones que son 20 millones, pues aquí no superan ese 10%, por lo tanto, sí son deducibles los honorarios y las gratificaciones. Y por ejemplo, aquí en la letra C, en el ejemplo de la letra C, nos dice que el 10% de las deducciones no supera el importe total del pago de honorarios a gratificaciones, por lo tanto, no se van a considerar deducibles. Y bueno, aquí el tema de los honorarios preponderantes es para saber. Eh, bueno, vamos a enfocarnos en el concepto por sí de qué significa preponderante. En el primer párrafo, segunda oración y fracción cuarta del artículo 94, dispone que los honorarios a personas que presten servicios preponderantes a un prestatario siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. Se deben de cumplir dos criterios, o sea que estos servicios se presten en las instalaciones del beneficiario. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario
cuando los ingresos que hubiese percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por el concepto de honorarios a que se refiere la fracción 2 del artículo 100 de la ley, bueno, de la ley del ISR. Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, las personas a que se refiere esta fracción deben comunicar por medio de un escrito al prestatario o cuyas instalaciones se realiza la prestación del servicio si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año de calendario por los conceptos a que se refiere la fracción 2 del artículo 100 de esta ley. En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las retenciones correspondientes. Un segundo, por favor. Igual, para que se comprenda perfectamente este concepto, se van a proyectar diversos ejemplos y pues así va a quedar más comprendido el tema de cuándo es preponderante un ingreso y cuándo no. Además, pues vamos a saber, eh, mm, bueno, continuamos. En la siguiente diapositiva va a retomar el tema mi compañero Francisco, a quien le cedo la palabra. Sí, ¿me escuchas, Francisco? ¿Y aquí te escucho? Listo. Vamos a dejar de compartir la presentación para que tú la puedas proyectar. Perfecto. Muchas gracias. Adelante. Me movió. Es más abajo. Es la 26. Más abajo. Disculpen Más ustedes, abajo. porque se me movió. Sí, Ok, es la siguiente. ok. Es esa. Listo. Entonces, bueno, vamos a los siguientes puntos. De la lectura de las disposiciones legales relacionadas con los temas de los honorarios preponderantes, se pueden analizar los siguientes puntos. Dice, supuesto para que los honorarios independientes sean asimilables. Para que los ingresos por honorarios se asimilen a salarios, es necesaria la existencia de los dos supuestos siguientes: que la prestación de los servicios se lleven a cabo en las instalaciones del prestatario y que los honorarios obtenidos del prestatario sean más del 50% del total de los obtenidos por conceptos de honorario. Prestaciones de servicios en las instalaciones del prestatario. Este primer supuesto es muy fácil de determinar, ya que el prestatario debe saber, por razones obvias, si el trabajo se desarrolla en sus instalaciones o fuera de ellas, es decir, si se lleva a cabo en una de las sucursales, locales, puestos fijos, lugares donde se almacenan mercancías, agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, can- canteras o cualquier lugar de exploración o extracción de recursos naturales que necesariamente deberán estar inscritos en el RFC en los términos del artículo 26 del Código Fiscal. Comunicación de servicios no prestados en las instalaciones.
El prestador del servicio debe entregar al prestatario una comunicación escrita donde puntualice que en razón de que el servicio no se lleva a cabo en las instalaciones, en ningún caso debe considerarlo asimilable, con independencia de que los ingresos del prestatario reciba sean o no preponderantes. Básicamente este sería nuestro ejemplo del, del escrito, cómo podría ser, y aquí nos menciona. El cumplimiento de lo que dispone la ley del impuesto sobre la renta en vigor de su artículo 94, fracción 4, tercer párrafo. Me permito comunicarle que los ingresos que por honorarios obtuve en el año calendario 2025, ay, ya nos equivocamos en la fecha, de la compañía que usted representa, sí excedieron o no excedieron del 50% según sea el caso del total de honorarios que percibí en dicho año calendario. Independientemente de lo anterior, no procede la retención de ISR a que se refiere el artículo 96 de la ley relativa, ya que los servicios que presté en esa empresa no se llevaron a cabo en sus instalaciones, por lo cual solicito se abstenga de retenerme dicho impuesto y únicamente retenga el 10% de ISR a que se refiere el quinto párrafo del artículo 106 de la citada ley, o el 1.25% a que se refiere el artículo 113-J, tratándose de contribuyentes reciclo, nombre del receptor. Ahora, honorarios por más del 50% del total de los percibidos. Es para estar en posibilidad de conocer el segundo de los supuestos, es decir, si los ingresos por honorarios son más del 50% del total de los obtenidos por honorarios. El tercer párrafo del artículo 94, fracción 4, establece que el prestador del servicio le debe comunicar al prestatario por escrito esta situación, pero como termina diciendo el párrafo citado, que en el caso de que se omita la comunicación, el prestatario está obligado a retenerle como asimilable. Se debe concluir que siempre el prestatario deberá exigir al prestador del servicio que le comunique si son o no preponderantes. Ok, en el caso de que fueran preponderantes, la comunicación sería más o menos un ejemplo como este. Igual, prácticamente es el mismo texto. Me permito comunicarle que los ingresos que por honorarios obtuve en el año calendario de la compañía que usted representa sí excedieron el 50% del total de honorarios que percibió en dicho año calendario. En virtud de lo anterior, solicito atentamente efectúen de mis ingresos la retención del ISR a que se refiere el segundo párrafo del artículo 96 de la ley del ISR y dejen de retenerme el 10% a que se refiere el quinto párrafo del artículo 106 de la citada ley, o el 1.25 a que se refiere al artículo 113 J, tratándose de contribuyentes reciclo. Este es un pequeño ejemplo. Si los ingresos por honorarios no son más del 50% del total de los obtenidos por honorarios, ay, la comunicación sería más o menos algo como esto. Igual, tercer párrafo. Me permito comunicarle que los ingresos por honorarios obtuve en el año 2020, vale, ahora nos fuimos para atrás, de la compañía que usted representa, no excedieron el 50% del total de los honorarios que percibí en dicho año calendario. En virtud de lo anterior, atentamente se abstenga a efectuar de mis ingresos la retención de ISR que se refiere al artículo 96 de la ley del ISR y me retengan el 10% y me retengan el 10% de ISR a que se refiere el último párrafo del artículo 127 a la citada ley o el 1.25 que se refiere al artículo 113J tratándose de contribuyentes reciclo. Ok. Determinación de la preponderancia. Con el objeto de ilustrar la forma de determinar la preponderancia, se presenta este ejemplo, prestación de servicios a un solo cliente en sus instalaciones. Ingresos por honorarios del 2024, 120,000. Porcentaje que representan los honorarios con el prestatario,
100%. ¿Se considera preponderante? Sí. Aquí es únicamente porque tiene solamente prestó servicios en un solo lugar. Ok, prestaciones de servicios a dos clientes en sus instalaciones. Eh, en el caso A, 84.000, porcentaje que representa los honorarios del prestatario, 70%. ¿Se considera preponderante? Sí. Prestatario B, ingresos por 36.000, el porcentaje de los honorarios, 30%. ¿Se considera preponderantes? No. Ok. Ingresos honorarios del año calendario, 60.000. En ambos casos es exactamente lo mismo. Un total de 120.000, 100%. ¿Se considera preponderante en 2025? No. Eh, Servicios preponderantes a clientes en sus instalaciones, a tres clientes en sus instalaciones, 96.000 en el caso A, 18.000 en el caso B y 6.000 en el caso C. ¿Cuál es el porcentaje? 80%, 15%, 5%, un total de 100%. La primera sí se considera como una actividad preponderante y las siguientes no se consideran. Ok, en este último caso, vemos que en A, B y C son completamente iguales. Eh, Tenemos los 120.000, el 100% no se consideran preponderantes. Dice prestación de servicio a dos clientes en sus instalaciones, obteniendo ingresos por salarios de un patrón. Ok. En el caso A, ingresos honorarios del calendario, no tiene. Ingresos por salarios en el año, sí percibió, 200.000. Total de ingresos, 200.000. Porcentaje que representa los honorarios, 0%. ¿Se considera preponderante? No. Caso B, eh, ingresos por honorarios, 80.000. Ingresos por salarios no obtuvo, por obvia razón, no solamente nada más tiene 80.000. El porcentaje que representa el honorario es el 66.67 y se considera como una actividad preponderante. Ingresos por toneladas, perdón. Y en el caso C tenemos 40.000, total de ingresos de salario no tiene. Su porcentaje representa los honorarios del 33.33%, no se considera, eh, no se considera preponderante. Con el ejemplo anterior queda claro que no tiene importancia si el prestador de servicio obtiene ingresos por otros conceptos, tales como salarios, ya que la preponderancia se determina considerando solo los ingresos por honorarios. Prestatario obligado a asimilar a salario los pagos de honorarios, las personas físicas o morales a las que presten los servicios profesionales independientes por los que paga los honorarios debe asimilar a ingresos por salarios para efectos de la ley de ISR. Los honorarios que se paguen al prestador de servicio independiente cuando se den dos supuestos referidos. Opción para asimilar a salario los honorarios desde el primer año en que se presten servicios personales independientes. En el artículo 196 de la resolución del ISR establece literalmente lo siguiente. Los contribuyentes que obtengan ingresos
en términos del artículo 94, fracción 4 de la ley, durante el primer año que presten servicios a un prestatario, no estarán obligados a presentarle la comunicación a que se refiere el tercer párrafo de dicha fracción. Sin embargo, podrán optar por comunicar al prestatario que se les efectúe las retenciones correspondientes durante dicho periodo, en lugar de cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 106 de la ley. Consecuencias fiscales por pagar honorarios preponderantes y asimilarlos a salarios. Ok. Retención indebida del 10% o el 1,25 de ISR, en vez de aplicar la tarifa en caso de que los honorarios se paguen, deban ser tratados como ingresos asimilables a salarios y se les retenga indebidamente el 10% o el 1,25 en lugar del ISR que corresponda a aplicar la tarifa del artículo 196 de la ley del ISR. La diferencia no retenida deberá ser enterada con actualizaciones y recargos. Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo, que son los honorarios pagados mensualmente, el ISR retenido, que aquí le están aplicando el 10%, y este es el ISR que debió retenerse conforme al artículo 96 de la ley del ISR. ISR mensual que se dejó de retener, 53 pesos. Ok, mismo caso, pero ahora con la retención del ISR al 1,25 del reciclo. Los 15,000 pesos, el ISR del 1,25 y se debió retener conforme al artículo 96 de la ley del ISR. Entonces, nuestra diferencia es de 1,365,50. Y en el caso de que fuera una retención como asimilable, 100% asimilable, sería esto. Listo. Ok, improcedencia de la deducción de los honorarios. Toda vez que el artículo 27, fracción 5, establece como requisito la deducción que se cumplan las obligaciones establecidas en la ley del ISR en materia de retención y el entero de impuesto a cargo de terceros, y ésta no efectúa aplicando la tarifa del artículo 96 de la ley del ISR, los honorarios no serían deducibles. Improcedencia del acreditamiento del IVA. El IVA no sería acreditable debido a que en los términos del segundo párrafo del artículo 14 de la ley del IVA, no se considera prestación de servicios independientes los servicios por los que se perciban ingresos que la ley del ISR asimile a salarios. Consecuencias para quien paga los servicios cuando el prestador de servicio es trabajador. Adicionalmente a las consecuencias apuntadas, podrían agregarse otras cinco cuando la persona que preste el servicio en realidad sea trabajador y no un prestador de servicios profesionales independientes. Obviamente sería sujeto de aseguramiento para el IMSS. Al ser quien presta el servicio un trabajador, el IMSS podría exigir o presumir el pago de las cuotas obrero-patronales y cuando procedan los capitales constitutivos. En el caso de haberlo tenido dado, no tenido, no, se me fue la idea en ese sentido. Aportaciones al Infonavit, obviamente, tendría que estar sujeto al IMSS, obviamente tendría que estar sujeto a las aportaciones del Infonavit al ser quien presta el servicio, un trabajador podría exigir el pago de las aportaciones que no se presentaron. Impuestos locales sobre nóminas. El Estado de la República Mexicana en que preste el servicio podría exigir el pago del impuesto sobre nóminas. Esto nos ha llegado a suceder en algunos casos que optan por no tener a su trabajador dado, dado de alta en el IMSS
y le pagan como asimilados a salarios, pero no quieren pagar el impuesto sobre nóminas porque no está sujeto al IMSS. Entonces, aquí la recomendación es, si está asimilados a salarios, es un salario. Entonces, sí integra para que se pague el impuesto sobre nóminas de cada entidad. Delito de defraudación fiscal. El artículo 108, fracción 3, inciso J, establece que se comete el delito de defraudación fiscal calificado al simular una prestación de servicios profesionales independientes cuando se tribute en reciclo. La responsabilidad laboral. Al ser quien presta el servicio un trabajador, el patrón estará obligado a cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Consecuencias fiscales para el prestador de servicio personal independiente cuando sea trabajador. La persona que indebidamente percibe los ingresos por servicios personales independientes, en lugar de considerar los ingresos por salarios, y efectúe deducciones relacionadas con su actividad independiente, el SAT podría rechazar las deducciones efectuadas y rechazar el IVA acreditable. Ok, los honorarios optativos. Otro caso de asimilables que contempla la ley del ISR es el contenido de la fracción 5 del artículo 94 de la ley, que nos dice, los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que prestan servicios personales independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Prestatario persona física con actividad empresarial o moral. Por, para quien presta el servicio puede optar porque se le consideren sus honorarios ingresos asimilables a salarios. Es necesario que el servicio sea prestado a una persona moral o a una persona física que realice actividades empresariales. Comunicación de la opción por escrito. La persona que presta el servicio tiene que comunicar a su prestatario que opta por sus ingresos se asimilen a salarios. La comunicación puede ser más o menos algo así. De conformidad en lo establecido en la fracción 5 del artículo 94 de la ley del ISR, me permito solicitarle que mis ingresos por servicios personales independientes los asimile a ingresos por salarios y en consecuencia la retención del ISR se determina aplicando la tarifa del segundo párrafo del artículo 96 de la ley del ISR. La comunicación muy clara, muy rápida. Personas físicas que realicen actividades empresariales que opten porque sus ingresos se asimilen a salarios, la fracción 6 del artículo 94 de la ley del ISR precisa esto. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales por las actividades empresariales que realicen cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los términos del capítulo. Dentro de las personas físicas se puede solicitar que se asimile, se encuentren los agentes de comercio que en el término del artículo 273 del Código de Comercio prestan servicio a uno o varios comitentes o son personas que realizan alguna actividad empresarial y solicitan por escrito al pagador que sus ingresos por actividades empresariales se asimilen a ingresos por salario. El artículo 164 de la resolución del ISR establece esto. Tratándose de contribuyentes que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales exclusivamente por concepto de comisiones, podrán optar con el consentimiento del comitente porque éste les efectúa la retención del impuesto en los términos del título 4, capítulo 1 de la ley
en cuyo caso no serán aplicables las disposiciones de dicho título. Título 2. Cuando se ejerza la opción antes señalada previamente al primer pago que se les efectúe. El comisionista deberá comunicarlo por escrito al comitente. 1. Efectuar la retención de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Calcular el impuesto anual conforme al artículo 97 de la ley y proporcionar los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 99, fracción 3 de la ley, cuando así lo solicite el comisionista. Ok, aquí tenemos una responsabilidad que dice que los comisionistas presentarán su declaración anual acumulando a sus ingresos comprendidos en el título 4, capítulo 1 de la ley, los obtenidos conforme al artículo, salvo que en el año de calendario de que se trate obtengan únicamente estos últimos ingresos, no provengan simultáneamente de dos o más comitentes, ni excedan la cantidad a que se refiere el artículo 98, fracción 3, inciso E de la ley, y el comitente cumpla con la obligación señalada en la fracción 2 de este artículo. Los comisionistas deberán solicitar los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 99, fracción 3 de la ley y proporcionarlos al comitente dentro de los meses siguientes a aquel en el que se inicie la prestación de servicio o en su caso el comitente que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o conservarlas cuando se presente su declaración anual. No se solicitará el comprobante fiscal al comitente que haga la liquidación del año. Ok, la opción a que se refiere este artículo podrá ejercerse por cada uno de los comitentes y considerando todos los ingresos que se obtengan en el año de calendario de dicho comitente. Por concepto de comisiones, dicha opción se entenderá ejercida hasta en tanto el contribuyente manifieste por escrito al comitente de que se trate que pagará el impuesto por los ingresos de referencia en los términos del título 4, capítulo 2 de la ley. El escrito al pagador podría ser más o menos un ejemplo como este. Ok, me permito comunicarle que deseo optar por que los ingresos que por mi actividad empresarial obtengo, los asimile a ingresos por salarios y, en consecuencia, la retención del ISR que termine aplicando la tarifa del segundo párrafo del artículo 96 del ISR. Ok. Ok, límite para tributar en régimen de ingresos asimilables a salarios por ingresos e ingresos por actividad empresarial. En el último párrafo del artículo 94 de la ley del ISR nos dice, cuando los ingresos percibidos en el ejercicio por los conceptos a que se refieren las fracciones 4, 5 y 6 de este artículo hayan excedido en lo individual o en conjunto 75 millones de pesos, no se les hará aplicable las disposiciones de este capítulo, en cuyo caso las personas físicas que los perciban deberán pagar el impuesto respectivo con los términos del capítulo 2, sección 1 de este título, a partir del año siguiente a aquel el que se excedieron dicho monto. Las personas físicas que se encuentren en el supuesto establecido en este párrafo deberán comunicar esta situación por escrito a los prestatarios o a la persona que les efectúe los pagos, para lo cual se estará a lo dispuesto en las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. De no pagarse el impuesto en los términos de la referida sección, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones del contribuyente al régimen fiscal correspondiente. Los contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha actualización podrán llevar a cabo el procedimiento de declaración que en el Servicio de Administración Tributaria determine mediante las reglas de carácter general.
Ok, respecto a la regla 3.12.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal del 2024 señala que para los efectos del artículo 94, séptimo párrafo de la ley del ISR, las personas físicas que hayan percibido ingresos a los que se refieren las fracciones 4, 5 y 6 del citado artículo, que en el ejercicio fiscal se trate de lo individual o en conjunto excedan los 75 millones, a partir del ejercicio fiscal siguiente deberán de pagar el impuesto respectivo en los artículos, en el título 4, capítulo 2, sección 1 de la ley de la ley antes mencionada, y presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones de conformidad con lo establecido en la ficha del trámite 71, Código Fiscal, aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, contenidas en el anexo 1A, a más tardar el 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente, a aquel que se dejen de aplicar lo señalado en el artículo 4, capítulo 1 de la ley del ISR. Ok, y en el caso de las personas físicas omitan presentar el aviso señalado, de este párrafo, la autoridad fiscal realizará la actualización de las actividades económicas y obligaciones del régimen en el título 4, capítulo 2, sección 1 de la ley del ISR. Sí, ayudar a todo el personal. Ok, ok, continuamos. Las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior también deberán comunicar mediante escrito a los prestatarios o a las personas que efectúan sus pagos, a más tardar el último día del ejercicio fiscal en que rebasa el importe señalado. Entre otros aspectos, lo siguiente, que se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94 de la ley del ISR, fecha en que excedió el importe de los 75 millones, que a partir del 1 de enero del ejercicio inmediato siguiente cumplirá con las obligaciones fiscales en términos del título 4, capítulo 2, sección 1 de la ley del ISR. Y por tanto, el prestatario o la persona que efectúe los pagos ya no deberá considerar dichos pagos por concepto de asimilados a salarios, ni deberá de efectuar la retención a que se refiere el artículo 96 de esta ley. El concepto por el cual se deben considerar los pagos que realizará el prestatario o la persona que efectúe los pagos y en su caso la obligación de efectuar las retenciones correspondientes. Aunque el escrito deberá conservarse por las personas físicas señaladas en el primer párrafo de la presente regla conforme al artículo 30, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y en el mismo deberá constar la recepción del prestatario o de la persona que efectúe los pagos. Ok, opciones para que el patrón no tome. Un segundo. Una disculpa por el, el audio de ambiente. Ok. Decimos que la opinión opción que el patrón otorga al trabajador para adquirir acciones. La fracción 7 del artículo 94 de la ley del ISR establece lo siguiente. Los ingresos obtenidos por personas físicas por ejercer
la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada del mismo para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos de valor que representen bienes sin costo alguno o a un precio menor o igual al de mercado que tengan ay, ya me perdí. O títulos valor en el momento del ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos valor sean emitidos por el empleador o por parte relacionada del mismo. El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor del mercado que tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción, al momento en que el contribuyente ejerza la misma y el precio establecido al otorgarse la opción. Ok, los socios de sociedades de solidaridad social, de acuerdo al artículo 162 de la resolución de la ley del ISR, se asimilan optativamente a los salarios los socios de estas personas morales en términos del artículo 17, fracción 5 de la ley de sociedades de solidaridad social. Ok, este es un ejemplo del texto. Dice, los socios de las sociedades de solidaridad social que perciban ingresos por su trabajo personal determinados por la Asamblea General de Socios conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción 5 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, podrán optar por asimilarlos a ingresos por salarios siempre que se cumplan con las opciones establecidas en el título 4, en el título 4, capítulo 1 de la ley. Ok, requisitos para deducir pagos por ingresos asimilables a salarios. Ok, para deducir los pagos por ingresos asimilables a salarios, se deberá cumplir con lo que establece en el artículo 27, fracción 5, segundo párrafo, que a continuación se transcribe. Las deducciones autorizadas en el título deberán reunir los siguientes requisitos. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capítulo 1 del título 4 de esta ley se podrán deducir siempre que las erogaciones por conceptos de remuneraciones, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente conste con comprobantes emitidos en el término del Código Fiscal de la Federación y se cumplan con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, que viene siendo aquí nuestro CFDI, en las fracciones 1, 2, 3 y 4 de la presente ley, así como las disposiciones que en su caso regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. Me brinqué alguna. Me brinqué. Bueno, pues como lo había comentado mi compañera Diana Sánchez al inicio, este es un tema bastante amplio, pero que al final la teoría es bastante amplia, pero ya cuando uno ya lo lleva a la práctica, como que se reduce más, un poquito más este tema. Entonces, por el momento, nosotros damos por terminado este pequeño seminario. Si tienen alguna eh, duda, pregunta, con todo gusto nosotros lo vamos a poner aquí en el chat, vamos a poner nuestros correos electrónicos y con gusto nosotros podemos atenderle. Solamente les pido de favor a nuestros compañeros de GIA nos apoyen con permanecer un minuto más para poder tomar lista de asistencia y de antemano, por nuestra parte, les agradezco mucho su asistencia, su atención y que tengan un excelente viernes.
y nos vemos en el próximo seminario que nos toque dar. Les agradezco muchísimo su atención.